Tenemos entonces a Ana María Morales, coordinadora de la Escuela Sindical Feminista, que abrirá en estos días y a propósito de este espacio de formación, de pensamiento crítico, queríamos contigo, Ana María, conversar de la situación justamente de la sindicalización, poniendo ojo en la sindicalización de las mujeres y de los y las y les jóvenes en este país. Ana María, bienvenida, te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Hola Jorge, hola Vero, muchísimas gracias por este espacio con la coyuntura actual, digamos, después de haber vivido el paro y también con el actual veto de la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario, es urgente que conversemos muchísimo, ¿no? Sobre estos temas, sobre los derechos laborales y también, como mencionas, sobre qué es o cómo pensar el sindicalismo ahora en la actualidad. Y creo que esa pregunta es muy importante pensar o cómo pensar la sindicalización y las mujeres y los jóvenes. Ahí creo que es un punto de partida importante que hemos trabajado mucho en la escuela, en las otras escuelas sindicales de FESILDIS, que ha mostrado cómo el trabajo en sí, el trabajo remunerado, el trabajo formal, no ha sido un espacio históricamente ocupado por las mujeres con los derechos que merecen, sino que más bien ha sido un espacio muy masculino donde inclusive hay estudios que muestran, por ejemplo, cómo uno de los impactos de la ley de apoyo humanitario es mucho más profundo en las mujeres, porque las mujeres reflejan un mayor desempleo, un mayor subempleo y están en condiciones de precarización más profundas. Y claro, y esto no quiere decir que las mujeres no estén trabajando, estamos pues trabajando en las casas, ¿no? En todo lo que es el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado, pero también en lo que se conoce como trabajo productivo, pero como decía antes, no accedemos a los derechos laborales y esto se refleja también en una dificultad en incorporar quizás demandas feministas dentro de los sindicalismos, no por las propias dinámicas patriarcales que nos atraviesan todavía en todos los espacios de la sociedad. Ana, tú ya mencionabas algo importante que es el tema de la ley humanitaria y hubo un veto reciente a los intentos de cambio, digamos, por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión les merece desde, digamos, estos espacios de pensar el sindicalismo, tanto lo que pasó con la ley humanitaria como también este veto presidencial? Ujú. Bueno, hemos tenido ya 3 escuelas sindicales desde la FESILDIS y en cada escuela siempre tenemos como un espacio importante como de diagnóstico y de análisis y allí hemos podido ver un impacto transversal, ¿no? De la ley de apoyo humanitario en cuanto a la precarización, en esto que llamaban como contratos emergentes. Hubo muchos compañeros que fueron, por ejemplo, despedidos y recontratados en peores condiciones, despidos sin indemnización. Y algo que también llama mucho la atención al tener como contacto, por ejemplo, permanente con ciertos sectores, es que no es solo el impacto de la ley que se da como en un momento o en una dimensión, sino que ahora se ve una permanente como profundización digamos, de cómo han empeorado las condiciones laborales. O sea, lo que quiero decir es que eh, hay una profundización de la precarización paulatina. Entonces, por ejemplo, en el sector florícola se hablaba de esto, ¿no? Como de contratos, una recontratación en peores condiciones, pero ahora en los últimos meses han aumentado eh, el tiempo de las jornadas laborales, hay menos acceso a la salud, ahí decían, bueno, aquí ni siquiera hay paracetamol, entonces hay un empeoramiento, ha empeorado muchísimo las condiciones de vida en sí a través de esta ley, ¿no? Entonces, ahora con la imposibilidad inclusive de eh, trabajar la ley en la Asamblea dentro de un año, estamos enfrentando a una situación muy, muy grave que vemos que está empeorando.
Y justamente durante este tiempo hemos visto varias actorías en esta exigencia de los derechos laborales. Quizá por la pandemia, una que se visibilizó bastante, los médicos y médicas del país, las federaciones, los colegios o incluso grupos que se han autoorganizado y que han establecido, tenemos por ahí la Alianza Nacional por la Salud, tenemos grupos de familiares también, o sea, quiero ir al punto de la diversidad de actorías y de vocerías. Durante el paro nacional, es uno de los aprendizajes de el sostén del paro de junio de 2022, es la diversidad de vocerías. En el sindicalismo pasa esto, hay una diversidad de vocerías, o regresaremos a ese cliché de algunos medios de comunicación y autoridades en que solo hay uno o dos dirigentes que se eternizan en las dirigencias sindicales, porque es un lugar común cuando se habla de los sindicatos. ¿Qué pasa con esas vocerías? Ujú. Sí, yo creo que es una pregunta buenísima, porque claro, si vemos como, tenemos como una visión institucional, como oficial del sindicalismo, quizás no están apareciendo estas actoras o actores que Jorge tú mencionabas al inicio del programa. Estamos viviendo un momento político donde se han visibilizado, por ejemplo, todo el movimiento trans que está exigiendo ahora un cupo laboral trans con una militancia y una presencia importantísima. Y también el movimiento feminista que desde hace mucho tiempo también viene planteando y cuestionando, bueno, ¿qué es trabajo? El trabajo doméstico, el trabajo no remunerado del hogar, todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado es trabajo. Entonces hay el mismo paro nacional, ¿no? Entonces hay como diversos actores, diversos movimientos que están interpelando también al movimiento sindical para poder incorporar nuevas demandas, ¿no? Entre ellas, como decíamos, la del cupo laboral trans, este, la presencia y el reconocimiento de los derechos laborales para las mujeres. Por ejemplo, también si pensamos en los movimientos sociales migrantes, donde se plantea la importancia de que los sindicalismos también incorporen las demandas y la lucha migrante, porque sabemos que los trabajadores migrantes están expuestos a una mayor precarización y vulneración de sus derechos. Entonces, por ejemplo, en la agenda sindical resulta vital buscar la regularización de migrantes para que puedan acceder a sus derechos laborales. Entonces, ahí creo que justamente el proyecto de FESILDIS de las escuelas sindicales busca como crear un espacio donde se pueda dialogar, digamos, entre estos diferentes actores, actoras, para poder como lograr una sinergia en cuanto a todas las demandas y las urgencias que estamos viviendo. Y hay un cambio que es pertinente nombrarlo, que es este avance de la sindicalización por rama, que todavía está en construcción. Debemos entender la complejidad y la oportunidad, las oportunidades que tiene. Que nos puedas comentar esto, cuán avanzado está el pensar la sindicalización por rama, nuevamente para no regresar, si bien es bueno tener memoria, pero no quedarnos en ese lugar, ¿no es cierto? A ustedes, chicos y chicas que nos están viendo en este programa, cuando pensamos en los sindicatos, hay avances como el de la sindicalización por rama. Sí, y el avance, digamos, hay como algunos antecedentes dentro de la sindicalización por rama, y creo que uno de los más importantes es el trabajo que hizo la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines, UNTA, que bueno, en su momento mantenía, me parece que otro nombre de la asociación, pero hacen un trabajo para poder reconocerse como sindicato, justamente porque ellas presentaban esta dificultad de que al trabajar en casas cada una tenía como un patrón, ¿no? Entonces ahí hay un antecedente como legal de militancia importante también, donde se toman existen estrategias que pueden ser tomadas ahora para el proceso de sindicalización por rama. Y digamos que esta figura también es fundamental porque permite que se amplíen, ¿no? Como en los procesos de sindicalización, contando que el Ecuador tiene un porcentaje bajísimo
bajísimo de sindicalización y también pensando en cómo está estructurado el trabajo en el país. O sea, pensar en la importancia, el impacto que puede tener la sindicalización por rama en procesos de sindicalización de, por ejemplo, floricultoras, palmicultoras, sectores que están muy precarizados y que se vuelve como una potente herramienta de exigencia y de negociación pues de los derechos laborales. Finalmente, Ana, queríamos preguntarte acerca de la convocatoria a esta escuela, cómo se pueden inscribir las compañeras, mujeres, disidencias, ¿qué se espera para esta escuela? Bien, ahora esta escuela es una escuela especial, digamos, es la primera vez que dentro de este programa de FESILDIS sobre sindicalización y de escuelas sindicales, es la primera vez que hacemos una escuela sindical feminista. Esta escuela está enfocada principalmente, está dirigida pues a mujeres y disidencias a partir de los 18 años, no hay un límite de edad. Entonces, estamos pensando en un espacio de encuentro, de formación, donde podamos pensar colectivamente un sindicalismo feminista. Entonces, les voy a pasar el link para que puedan revisar la convocatoria. La convocatoria está abierta hasta el 3 de agosto y la escuela tiene 2 módulos de trabajo, que se da uno en agosto, otro en septiembre. Trabajamos como muy intensamente de viernes a domingo y digamos que el primer módulo está dirigido a temas más introductorios, ¿no? Para un espacio importante para conocerse entre cada compañera que va a llegar a la escuela. Y también tendremos como temas introductorios sobre feminismos, sobre derechos laborales, qué es el trabajo, cómo pensar, cómo reconceptualizar quizás o cómo buscar interpelar a esta narrativa quizás del emprendedurismo, ¿no? Cómo interpelar estas narrativas que están atentando también a los derechos laborales, cómo pensar la organización, por ejemplo, del trabajo sexual, el trabajo doméstico, cómo incorporamos las demandas del trabajo doméstico en una agenda sindical. Entonces, el primer módulo va a ser una parte como más, quizás más introductoria, para después en el segundo módulo poder tener un espacio más de estrategias legales, de derechos laborales, convenios OIT, estrategias de comunicación, y vamos a tener en el módulo 2 un espacio final para construir y pensar lo que, si quisiéramos soñar, materializar un sindicalismo feminista. Y algo importante es que como parte de esta escuela y de las escuelas anteriores también vamos a organizar un encuentro nacional de sindicalismo feminista en octubre. Este va a ser un encuentro ya mucho más amplio para poder pensar, ¿no?, colectivamente ya en una agenda y en una hoja de ruta, no sé si se puede decir, de un sindicalismo feminista. De acuerdo, y justo estos temas nos interesan, no solo cuando llega campaña electoral, porque muchos de los temas que tú nombrabas, por ejemplo, el tema del emprendedurismo, hace pocos días publicábamos un reportaje especial desde acá, desde Wambra, porque se presenta a veces como una de las mayores opciones y mejores opciones, sé tú mismo emprendedor, emprendedora, cuando no hay las garantías justamente legales para poder trabajar, y se cruza cuando te dicen sé emprendedor, emprendedora, pero no hay justamente esta ley que garantice, por ejemplo, el trabajo autónomo. Por ejemplo, se lo sigue persiguiendo a trabajadores y trabajadoras autónomas o mal llamadas informales en las ciudades de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esta invitación está dada. En pocos segundos vamos a poner, de hecho, en pantalla la invitación a ustedes, amigos y amigas que están viendo Wambra, este espacio de entrevistas. Si les interesa, tienen estos días para poder participar. Mira, a ver, ahí lo tenemos entonces en pantalla. Escuela Sindical Feminista. Esta escuela participa en esta escuela del 26 de agosto y el 25 de septiembre. Las postulaciones se darán hasta el 3 de agosto. Qué gusto contribuir con esta información, porque claro, como decía, cuando llegan estos momentos de acción, qué importante es tener espacios de formación, de análisis, de debate.
Un espacio entonces importante de debate. Les dejamos entonces con esta convocatoria para la Escuela Sindical Feminista de FES y LIS. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista.